La familia es el lugar primario donde nacen las vocaciones misioneras, porque es en el seno familiar donde se tiene la experiencia y aprendizaje de la socialización humana y de la vida de fe. El padre José Luis Mejía González, misionero comboniano, nos cuenta cómo nació su vocación. Yo creo que mi vocación fue en la familia. Mi mamá era muy religiosa, participaba en los grupos de comunidades eclesiales de base, siempre rezaba el rosario. Y yo creo que a partir de ahí comenzó ese deseo de ser sacerdote, comenzó la llamada del Señor. Fue ahí, después de la preparatoria, que más concretamente fue el deseo de ser sacerdote. Y conociendo a unos padres combonianos, particularmente ser misionero comboniano. Los misioneros combonianos son un instituto misionero internacional de sacerdotes y hermanos, fundado en 1867 por San Daniel Comboni, primer obispo de África Central. Tienen como finalidad exclusiva la evangelización entre los pueblos donde la verdad de Jesucristo no ha sido aún anunciada o donde necesita consolidarse. En mi parroquia había llegado un padre que estaba haciendo un padre comboniano que estaba haciendo una experiencia en la diócesis y fue ahí a sustituir por una semana al párroco. Y yo siempre participaba en la misa. Cuando quería ser sacerdote, le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Y mamá dice, ni siquiera vas a misa, comienza yendo a misa. Y yo comencé a ir a misa todos los días. Y cuando me dice mi mamá, ahora habla con el párroco, a ver qué te dice. Y esa semana estaba ahí el padre misionero, Jaime Rojas. Y él fue el que me dio la dirección para escribir a los combonianos. Los combonianos me respondieron y a partir de ahí comenzó el proceso vocacional comboniano. El misionero recibe una elección especial de Dios. Jesucristo lo llama para enviarlo a servir a los hermanos. Y es tan potente esta llamada que transforma la vida de la persona elegida, porque fortalece su fe y le impulsa fuertemente para compartirla. Tenía yo creo que 20 años, entre 20 a 21 años, y pues fue emocionante. Participé a todos los procesos, a todo el proceso vocacional que realizábamos cada mes en Sahuayo, Michoacán. Y después participé a la semana de Pascua, de Navidad y después de Pascua. Y cuando me invitaron al preseminario, pues ahí me emocioné, me quedé contento. Y cuando me dijeron que sí me aceptaban, pues ahí fue, me acuerdo que con el padre, cuando me dijo el padre que era aceptado al postulantado, pues yo no sabía qué decir, solamente dijo, pues voy a echarle ganas. El misionero es un ser humano que, fiel a la vocación que Dios le ha dado, responde a este llamado y se entrega al servicio de los demás. Esto no quiere decir que ya no sufra o esté exento de todo pecado, sino que, unido a Dios a través de la oración, está dispuesto a seguir a Cristo y a anunciarlo entre sus hermanos. Me animó mucho porque cuando yo estaba comenzando el proceso vocacional, una comadre de mi mamá le regaló un libro de la biografía de San Daniel Comboni. Y yo comencé a leerlo, a San Daniel Comboni, pero ahí ya me comencé a dar cuenta de que mi mamá era una de las suscriptoras de la revista Esquila Misional y Aguiluchos. Entonces cuando yo vi que tenía algo parecido, pues ahí comencé a profundizar más y ya me di cuenta de que no, pues las misiones de África, porque yo cuando era chico, cuando era niño, me acuerdo que veía, no tanto leía, veía las fotografías de los africanos y eso era lo que me llamaba la atención.
El proceso de preparación del misionero consiste en el discernimiento de las motivaciones y razones más profundas que mueven a la persona para la misión. Sin una motivación seria y sincera, no hay vocación valedera. Primero entré al postulantado, tres años, estudié la filosofía en la Universidad Pontificia, después el noviciado, pero como siempre, desde un principio siempre estaba la idea de la misión de África, siempre podría decir, nos prepararon para esto, para tener el encuentro con África, el encuentro con los pueblos, las culturas diversas a nosotros. Entonces siempre me llamaba la atención y particularmente siempre me acompañó la figura de Comboni. O sea, era la pasión de Comboni que me motivaba a mí para ir a conocer esos lugares donde Comboni había dado su vida. La encíclica misionera Redentoris Missio afirma que el misionero es el hombre de la caridad, para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que él mismo puede amar, que debe dar testimonio de la caridad para con todos, gastando la vida por el prójimo. Fueron 3 años de postulantado, 2 años de noviciado en Sahuayo. Después de ahí me enviaron, cuando hice mis primeros votos el 10 de mayo del 97, me enviaron a Perú. En Perú ahí pues tuve compañeros africanos y europeos, ahí fue una experiencia de inculturalidad, es decir, de todas las culturas, éramos de varias culturas y eso también me ayudó mucho para reforzar este deseo de querer servir a otras culturas. Después de eso me envía, ahí ya fueron 3 años, por tanto ya van 5, 8. Me ordenaron diácono, hice mis votos perpetuos en Lima, Perú, en el año 2000. Después me ordenaron diácono y fui a una parroquia a Chile a hacer la experiencia de servicio de diaconal. De ahí me vine y el 7 de julio del 2001 me ordenaron sacerdote ahí en mi parroquia. Fue una experiencia que para mí no se me olvida. El misionero es el hermano universal. Lleva consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a todos los hombres, particularmente a los más pequeños y pobres. En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, condición social, lengua o religión. Es signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia. Cuando teníamos que pedir a dónde queríamos ir a estudiar teología, yo había pedido que quería ir al Congo, a hacer la teología de Congo, o a Kenia, y me enviaron a Mozambique. Después, cuando uno ya va a hacer a Mozambique, a Perú, cuando iba a hacer los votos perpetuos, igual uno tiene que pedir a dónde quiere ir a hacer su primera experiencia de apostolado, de servicio, y yo había puesto también un país de África, y no, me dice, te quedas en México. Entonces en México me mandaron a Tuxtepec, Oaxaca, a la Chinantla. Estuve ahí 4 años en Tuxtepec. De ahí me enviaron a La Paz, Baja California. Fue una experiencia bonita porque fue una experiencia con el pueblo indígena y una experiencia con el pueblo de la ciudad. Y era bonito porque era periferia de la ciudad y muchas personas venían de desplazados o inmigrantes de Oaxaca. Entonces esa fue la primera experiencia y aprendí mucho. Ahí aprendí en esos lugares, podría decir, a ser sacerdote.
fue una experiencia bonita que después me sirvió mucho y le agradezco a Dios en Mozambique. Yo siempre digo, ahí en Tustepec y en La Paz aprendí a ser sacerdote, aprendí a encontrarme con la gente, aprendí a escucharlos, aprendí a estar con ellos, aprendí a confesar. Aprendí a realizar los sacramentos ahí y a dar un poco de orientación también a los matrimonios. Fue bonito, una experiencia maravillosa. Para el misionero, no es fácil abandonar su cultura y adaptarse a otra. Para esto se vive un proceso. Por ejemplo, en la comida al inicio, cuando llego ahí, me acuerdo que comer los ratones del campo, que también aquí se comen, me estaban diciendo allá para el rumbo de San Luis Potosí, para la sierra ahí. Entonces yo llego ahí, acompaño a un joven a su casa, ya era noche, y cuando llegamos estaban cocinando. Entonces, pues no hay luz ni nada, y en el momento de cenar, pues me ponen en un lugar donde es más oscuro, no se veía nada, ni siquiera la luz de la luna. Y pues uno pues está ahí comiendo y yo pensé que era carne. Y tú pruebas, ¿y esta carne de qué será? Y entonces, pues ni pregunté, solo comí. Cuando ya salimos, cuando llegamos a la parroquia, pregunté, oye, ¿y mataste un animal? Y dice, padre, ¿le gustó la comida? Digo, sí, era buena. Ah, dice, era mbegua es el ratón, era ratón. Yo me quedo, ay, al final ya comí ratón. Pero ¿cuál fue lo curioso? Es que le dicen al responsable de la parroquia, el padre comió ratón y le gustó. Pues al siguiente día ahí me traen toda una vara como de unos 12 o 15 ratones así, ya asados. Dice, padre, aquí le trajimos comida. Me acuerdo que había llegado a la parroquia y le dije al señor, ¿sabe qué? Voy a traer veneno porque hay un montón de ratones. Dice, padre, eso le quería pedir, si podíamos poner trampas, le quería pedir si nos deja. ¿Cómo que? ¿Y para qué pides permiso? Ya las hubieras puesto. Pues puso, y ese día cayeron muchos ratones. Ahí. Y yo escuché que el Señor se levantó, todo. Cuando yo me levanté, fui a bañarme. Cuando yo regreso, ya estaban los ratones preparados ahí en el carbón, en el fuego. Ahí. Y eso, es que me dijeron que al Señor Padre le gusta. Esto anima mucho. Eso es muy nutritivo. Pues aunque sean afrodisíacos, no quiero. Ahí. Y entonces esa fue la primera cosa ahí, el comer, la experiencia de comer ratones ahí. ¿Cómo no quiero? Tienes que comer para no despreciarlo. No, allá comí, pero aquí cómaselos usted. No, yo no desayuno. El misionero debe tener actitud de diálogo para con todos y debe compartir la alegría del conocimiento de Jesús, porque cuando uno ama, da atención a los que ama. Y el amor responde a las necesidades concretas de las personas. Otra anécdota. Yo celebré la misa en 45 minutos. Y ellos pensaron que yo estaba enojado. Y yo estaba apurado porque tenía que celebrar otra misa a 70 kilómetros de ahí, estaba solo. A la semana, el miércoles, llegan los ancianos. Y cuando los veo que llegan todos así, estos algo traen. Y ya los pasé a beber un poco de agua. Y ya dice, señor padre, venimos aquí a preguntarle, ¿cuál fue la razón por la cual usted celebró la misa en 45 minutos? Y yo le dije, es que había personas que estaban llegando y usted ya estaba terminando. Pero pues, fue bien, ¿no? Dice, no fue bien. La misa no animó. Cuando dice no animó, no nos gustó. Y ya le dije, a ver, dígame, ¿y por qué no les gustó? Y ellos les explicaron, mire padre, hay personas que caminan hasta 10 kilómetros para venir a la iglesia. Y nos enseñaron que el domingo es el día del Señor. Y venimos a la iglesia para encontrarnos con el Señor. Y usted es el Padre que nos ayuda para encontrarnos ahí con el Señor en la misa. Por tanto, si la misa dura todo el día, nosotros venimos a eso. No hay ningún problema porque estamos con el Señor. El misionero es signo del amor de Dios en el mundo, y su presencia anima y motiva,
para recibir el mensaje de la salvación. El misionero es el hombre de la caridad, para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que Él mismo puede amar. Esta experiencia misionera, en primero, es una gracia que el Señor nos concede a todos y particularmente a los consagrados. Entonces, un agradecimiento a Dios por vivir esta experiencia, por llamarnos a participar en el anuncio del Evangelio a estos lugares. Después, un agradecimiento a todas las personas que colaboran con los misioneros, con la misión. Aquellos que oran por nosotros, los ancianos, los enfermos, los que dedican su sufrimiento para los misioneros. Nos ayuda mucho y nos fortalece. Tal vez no nos demos cuenta, pero detrás de todo eso está toda esta gracia que recibimos. Oremos por los misioneros, para que el Señor los acompañe y fortalezca en todo momento. Y oremos también para que muchos jóvenes respondan a la llamada del Señor. OMPE México.